Gloria, aleluya, amén. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Es su obra, son sus propósitos los que día a día están enmarcando en nuestra vida su proceder, su obra. Aleluya, bendita obra de Dios. Esta extraña obra que se está llevando a cabo en este tiempo para todos, amén, que aman la obra de Dios, amén. Somos muy bendecidos al estar en su presencia y poder disfrutar, aleluya, de las alabanzas, de cómo el Señor se manifiesta día a día con su pueblo, amén. Somos los hijos de Dios, amén. Y en esa condición el Señor quiere llevar a cabo su obra con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Voy a leer aquí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a volver otra vez al hijo pródigo. Amén. Porque hay algo más que tenemos que observar en este suceso que el Señor nos narra a través de esta parábola. Vamos a Lucas capítulo 15, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, vamos a leer solamente un versículo que ha saltado en mi corazón. Amén. Es el número 18. Amén. El versículo 18. Lucas capítulo 15, versículo 18. Y voy a dar lectura a esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, está hablando el pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una vez más, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Oremos a nuestro Dios, Padre Santo. Oh, aleluya. Muchas veces, Señor, nuestra vida ha estado, Señor, en conflicto con los pecados que muchas veces quieren invadir nuestro corazón. Pero tú has venido, oh Dios, para traernos por medio de tu Hijo nuestra salvación. Por eso estamos en este tiempo disfrutando de ella. Padre, confirma tu palabra en nuestros corazones para que tengamos la seguridad de que tú estás ahora en el control de toda nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, te damos gloria por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. La palabra que salta inmediatamente después de que este joven se arrepiente, habiendo caído en esta condición tan baja de aún estar deseando comer la comida de los cerdos. Ese es un tocar fondo. Y creo que muchas veces Dios nos va a llevar a esa situación en la que tengamos que tocar fondo. Y es porque hay una razón muy particular. Y esto lo revela o lo da a conocer el hijo pródigo al decir, he pecado, he pecado. Amén. Hay algo interesante en estas palabras, porque en ese grado de desesperación, él clama, él comienza a recapacitar y trae a la memoria los disfrutes que tenía con el Padre. Al decir, aún los jornaleros comen en la mesa con mi Padre, y yo aquí perezco de hambre. Y en esa posición es que se despierta en él el sentido y el reconocimiento de saber que ha pecado contra el cielo y contra este Padre, en la bondad de este Padre. Vamos a Romanos, al capítulo 3 de Romanos, y veamos allí lo que nos dice
este libro, Romanos capítulo 3, versículo 9. Y mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Como está escrito en versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos están bajo pecado. Por eso somos nosotros mejores que ellos, que los judíos o los gentiles. Cuando vino el pecado, encontró en nosotros, los seres humanos, encontró expresión en un acto de desobediencia a Dios. Inmediatamente se expresó, por así decirlo, el pecado. Inmediatamente vino también a nuestra conciencia la culpa. Cosa que nosotros hemos querido en alguna manera ocultar. Hemos tratado de cauterizar nuestra conciencia, que ella esté ahogada en todo nuestro quehacer, nuestro proceder, en toda nuestra forma de vida. Hemos tratado de ahogar la conciencia. El pecado entra como desobediencia para crear una separación entre el hombre y Dios. De esa manera el pecado entra. Yo me pregunto, ¿acaso este joven cuando estaba con su padre no cometió algunos errores? ¿No se sintió alguna vez culpable de a lo mejor haber desobedecido a su padre? ¿Tenía un proceder correcto siempre? ¿Por qué cuando ya está en esa condición tan deplorable, recién él recapacita para decir, ¿he pecado? Es que en realidad el hombre con su conciencia despertada recién puede proferir la palabra y decir, he pecado. He pecado. Allí recién. El pecado provee a Satanás su motivo de acusación en nuestros corazones. Por eso, cuando tocamos fondo, recién podemos darnos cuenta de la realidad de nuestra vida, porque como que el diablo ya ha logrado su objetivo de llevarnos a lo peor, a lo último, a lo más bajo. Y es por eso que allí, ya no pudiendo hacer nada más, nos suelta. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis con respecto a este accionar del maligno. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Abre tu Biblia allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice así, Apocalipsis capítulo 12,
Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es por eso que alguien dijo que Satanás no duerme ni deja dormir. Por lo tanto, bajo este texto bíblico encontramos que esa es la misión que Satanás tiene en este tiempo: acusarnos delante de Dios. Y nosotros sentimos esa acusación porque nos lo viene a la conciencia primeramente. Esa es nuestra conciencia que se despierta. Y entonces podemos decir que hemos pecado. Y Él nos dice: tú has pecado. Y de eso entonces no nos podemos zafar. Quiero darte dos aspectos de la salvación. La primera misión que el Señor tuvo fue redimirnos. Primero, redimirnos. Y el otro es volvernos al propósito de Dios. Primero redimirnos y luego volvernos al propósito de Dios. Pero hay tres cuestiones que tenemos que considerar. Primero, el pecado, la conciencia de culpa y la acusación satánica contra nosotros. Estas son las tres cuestiones que tenemos nosotros que considerar. En primer término, corresponde tratar con nuestros pecados. Por eso, el hijo pródigo tiene que haber cometido pecados. Sí, porque no creo, como bien dice la Escritura, no hay ni un justo. Amén. O sea, eso nos lleva en alguna manera a que aún en las cosas que nosotros pretendemos hacer como bien, a veces nos resultan mal. Y hay una inclinación en nosotros al mal. Es como que viene en nuestra naturaleza ese proceder. Y eso nos hace entonces cada vez cometer pecados. En error tras error. Es verdad, vamos en alguna manera aprendiendo de ellos. Vamos adquiriendo una cierta experiencia de llevar nuestra vida a un control en la cual podamos vivir más saludablemente aquí en esta tierra. Pero está allí el pecado aún, a pesar de los momentos en que a lo mejor hemos pedido perdón a nuestro Dios. Porque en primer término, corresponde tratar con nuestros pecados. Eso es lo primero que tenemos que nosotros librar. Esta batalla contra los pecados. Y esto fue efectuado en esa batalla, y de librarnos de los pecados fue efectuado por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Allí se libró la primera batalla y nosotros sentimos que el Señor nos ha perdonado. Amén. Y nos sentimos entonces con ese deseo de seguir viviendo para Dios. Es como cuando en Israel el hombre traía un cordero y sentía él que haciendo ese acto de obediencia se libraba, por así decirlo, de los pecados, de las faltas que había cometido. Pero esto solamente duraba hasta cuando volvía otra vez a cometer pecado. Entonces, el problema está en que nosotros ahora debemos tratar con nuestra culpa. Entonces, el orden, luego de tratar con nuestra culpa, porque ese es el asunto, el orden sería pecados
y pecado. Son dos cosas diferentes. Pecados y pecado. Cuando el comienzo de la luz divina penetra en nuestros corazones, mi único clamor es que el Señor me perdone. Porque reconozco que he cometido pecados. Pero una vez recibido el perdón de pecados, descubro que hay algo nuevo. Amén. A saber, y esto es el pecado. Y me doy cuenta que no solo he cometido pecados delante de Dios, sino que hay algo mal en mí. Esto es la experiencia del apóstol San Pablo cuando le escribe cuando le escribe a los romanos, ¿ya? Amén. Cuando le dice así, amén. Vamos a abrir en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, ¿ok? Mas yo soy carnal, ¿sí o no? Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley efectivamente es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, amén. Acuérdense lo que dijo el apóstol allí en Romanos, hablando acerca de los judíos y los gentiles, que no somos mejores que ellos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí está el clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Es allí que descubro que hay una inclinación interior hacia el pecar, un poder que me lleva al pecado. Y cuando ese poder me vence, entonces cometo pecado. Lo primero que tenemos que en alguna manera tratar es tratar de tranquilizar nuestra conciencia culpable, dándole a la sangre así el valor que ella tiene, porque es por medio de la sangre de Cristo que nosotros en este momento podemos presentarnos delante de Dios. Por medio de esa sangre que nos justifica delante de Dios. Tranquilizar nuestra conciencia culpable en alguna manera nos lleva a tener que enfrentarnos al pecado
y a los pecados. El pecado que está en mí. Por eso el pródigo dice, he pecado. Ahora me doy cuenta que había algo superior a mí. El pecado es la madre de los pecados. Es la madre de los pecados. Por eso nosotros tenemos ahora que lidiar con esta condición de pecados. El Señor quiere en alguna manera tratar con nosotros en nuestra vida espiritual y lo quiere hacer procurando que nosotros entendamos que el pecado que está en mí me lleva a cometer pecados. Podríamos decir que está dentro del pecado original, del pecado que nosotros traemos de nuestros padres. De allí viene el pecado. Algunas personas pretenden decir, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. Pero nos olvidamos que somos pecadores, que no somos mejores nosotros que ellos. Es por la sangre de Cristo que solamente nosotros podemos estar librando nuestra vida de pecados. Pero Él ya en la cruz puso fin a nuestra condición humana. En Él tenemos que morir todos. En Él muere el primer hombre, en la cual estábamos nosotros involucrados. Pero en la resurrección se despierta el segundo hombre, al cual allí es donde nosotros tenemos que ahora aparecer. Con respecto al ataque del enemigo, porque Satanás siempre lo va a intentar, porque por algo él nos acusa y va a seguir acusando de día y de noche. Con respecto a ese ataque del enemigo, tiene que él ser afrontado. Mire la palabra, afrontado. Y Pablo usa un término que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para eso entonces nosotros tenemos que contrarrestar, por así decirlo, esa forma de ataque que Satanás está empleando en este tiempo para con nuestra mente, nuestra conciencia. Tenemos que contrarrestar, apechugar. Y así sus acusaciones tienen que ser contestadas. Y nosotros ahí debemos decirle, ahora yo soy un hijo de Dios. Amén. Esa es la única manera de afrontar a Satanás. Es poniéndonos en esa posición de hijos de Dios. Porque si en un momento Satanás ha logrado derribarnos por causa de nuestros pecados, ya nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Por lo tanto, debe despertarse en nosotros ese sentido de culpa y entonces despertar también a esta condición de pecado para comenzar ahora a vivir en la voluntad perfecta de Dios. Seguramente vamos a seguir pecando mientras estemos en esta condición humana. Porque mira lo que dice el apóstol para concluir allí en Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
Y aquí el apóstol nos pone en una posición muy clara en la cual nosotros debemos sustentarnos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí está la manera con la cual debemos afrontar nuestra condición de pecado. Primeramente, tomándonos del Señor, estando con Él, ocupándonos en Él. Amén. Porque lamentablemente seguiremos con nuestra mente ligados al pecado. Por eso tenemos entonces que no permitir que nuestra mente divague en esa senda. Porque en mis miembros está el pecado, pero mi mente tiene que zafarse de ella. Tiene que confrontar a Satanás, porque a mi mente es cuando viene a acusarme y a decirme que he pecado. Y ahí es donde yo tengo que enfrentarlo y resistirlo diciéndole: ahora yo soy un hijo de Dios y ya tú no tienes parte conmigo. Es por eso, como bien dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Independientemente que tenemos que tener la resistencia y la capacidad de resistir al diablo, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Y Él sabe pedir como conviene, con gemidos indecibles. Él está gimiendo por nosotros y dándonos la fuerza a nuestra vida para que podamos resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Padre, gracias por mostrarnos el camino de la excelencia. El hijo pródigo pudo volver porque entendió que su vida aún estaba encadenada al pecado. Y cuando se despierta el alma y el espíritu con el deseo de volver a ti, inmediatamente comienza nuestro proceso de restauración y comenzamos nuevamente a enfrentarnos con una vida diferente
con una vida nueva que nos espera cuando estemos en la casa de nuestro Padre. Oh Dios, gracias por la obra de tu Hijo, porque por medio de su sangre el diablo no puede resistir y seguir atacándonos como hasta ahora lo ha hecho. Por eso clamamos a tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús, para ser libre de nuestros pecados y del pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.